Bueno, buenas tardes. Clase de desarrollo de aplicaciones web. Hoy vamos a cerrar la unidad 2, que es la de persistencia y mapeo objeto relacional. Vamos a cerrar con las definiciones de persistencia de datos y el mapeo objeto relacional, ¿sí? Como ya les comenté, habíamos iniciado con NET justamente para avanzar, para iniciar y avanzar con el proyecto de la aplicación del servidor. Bueno. Para introducir el tema para hablar de la persistencia, deberíamos hacer una consulta. Le hago una consulta a ustedes. Capaz que ahí se ve, ¿no? Le hago una consulta a ustedes, pero a ver la participación. Durante la ejecución de mi aplicación, la que van a hacer ustedes, supongamos que el usuario se loguea, pone su correo, su clave y hace una consulta. Tiene una lista de actividades y está por crear una actividad. Empieza a cargar los datos. En ese momento, ¿dónde estarían los datos? Como dice acá la pregunta, ¿dónde viven los objetos barra datos? Está bien. ¿Los que está cargando el usuario o los que se trajo en la consulta? Depende. Porque si son los que están cargando el usuario, están ahí en la pantalla del usuario. Tipo, ahí en memoria. Ahora, si son los que se trajo el usuario, si no estoy errado, puede que estén en la memoria RAM o en la caché. ¿O no? ¿Alguien más? Sin miedo. No No sé. entendí que lo que dijo los que trae, los que, digamos, los que carga el usuario, sí, los tiene ahí, él. Pero los ¿Cómo? que, o sea, dijo dos opciones de datos. Lo que me cortó justo cuando hablaba mi compañero recién. Yo di dos opciones. Soy un administrador que va a crear una nueva actividad para asignársela a un empleado. Voy al botón de nuevo, empiezo a cargar la actividad. Esos datos, ¿dónde están? O las modificaciones que yo pueda realizar sobre una lista de datos. Jara. Y están, mientras lo estás cargando, están en el formulario de carga, pero de ahí Ajá. van al. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Claro, finalmente van a estar en la base de datos. Lo que pasa es que la pregunta fue cuando los tenía el usuario ahí. Y como que, bueno, ahí ya vinieron de la base de datos, están en la memoria. Bueno, mientras estamos laburando, ¿no es cierto?, con la aplicación, sí, era media capciosa la pregunta, ¿no es cierto? Ahí, los datos, mientras estamos laburando con los datos, van a estar acá, en la memoria, ¿no es cierto? Ustedes van a hacer una búsqueda, la aplicación se va a conectar a algún lado, va a traer datos, vamos a empezar a crear, esos datos van a estar viviendo acá, en la memoria, en el browse que está ejecutando la aplicación, ¿no es cierto? Y hasta que no hagamos algo para que esos datos no se pierdan, hasta que no hagamos algo para que esos datos no se pierdan, van a seguir en la memoria, ¿no es cierto? En algún objeto dentro de mi aplicación. ¿Sí? Los dos estaban acertados. Que podemos concluir que los datos son volátiles. Es decir, si no hacemos algo que nos permita crear, almacenarlos, modificarlos, los vamos a perder. Eso está claro, ¿no es cierto? Necesitamos un mecanismo, necesitamos algo que nos permita persistir estos datos que estamos creando. ¿Sí? Hasta ahí creo que está bien, es sencillo. Como dice la presentación, que es la persistencia, un mecanismo a través del cual los datos manipulados por el usuario pueden perdurar en el tiempo. Van a perdurar en el tiempo en algún espacio, en alguna base de datos, en algún archivo, en algún listado por ahí, de la forma en que sea. Pero la idea es que se puedan mantener más allá de la ejecución de una aplicación. Yo me conecto ahora, creo las actividades y esas actividades tienen que guardarse, persistir, ¿sí?
luego esas actividades la va a agarrar algún empleado, va a hacer alguna modificación, esa modificación tiene que tiene que persistir justamente, modificarse el estado, por ejemplo, o la hora de inicio, o alguna otra característica que tengan las actividades, para que el administrador pueda ver qué pasó con esos datos, ¿sí? En definitiva, tienen que ver con tareas, la persistencia tiene que ver con tareas de almacenamiento y recuperación de los datos, ¿ok? Bueno, como dice acá al final, necesitamos hacer algo. Nosotros, desarrolladores, necesitamos hacer algo con los datos para no perderlos. Bien. Creo que es sencillo, no presenta dificultades, ¿no es cierto? ¿Qué tecnologías conocemos para esta persistencia? Bueno, las más utilizadas por nosotros, de hecho venimos laburando en los cuatrimestres anteriores con MySQL, en este cuatri también vamos a utilizar MySQL, pero están las bases de datos relacionales, ¿sí? Que guardan sus datos en tablas, cuyo registro representa una entidad, que tienen relaciones, ¿sí? Todo lo que un poco ya sabemos de las bases de datos relacionales. Estas son bases de datos de ejemplo. Las bases de datos no relacionales, que una puede ser MongoDB, Elasticsearch, ¿sí? Acá entran las bases de datos que guardan datos en documentos, en grafos, etcétera. Ahora vamos a ver un poquito más. Bases de datos de objetos. Particularmente nunca laburé con bases de datos de objetos. Sé que existen y sé que guardan los datos en vez de tablas en objetos, ¿sí? Y bueno, los archivos. Persistir la información en archivos. En programación 3, los chicos que hicieron la escaloneta utilizaban una combinación de archivos en disco y relacionales. ¿Se acuerdan? Tenían Jara. ¿Te acordás, Jara? ¿Cómo? ¿Te acordás que en tu grupo vos hiciste la escaloneta en programación 3? En programación 3 sí hice la escaloneta y después hice la de la facultad con Camilo en la última, en la otra materia. Pero en programación 3 hiciste la escaloneta. Creo que sí. ¿Te acordás? No me acuerdo mucho que sí. Bueno, Tomás hizo la escaloneta. Para mí que fue Mateo, Mateo también hizo la los escaloneta. titulares, puede ser, en un JSON. ¿Te acordás que guardaba la posición ahí? También Mateo. ¿Anda por ahí, Mateo? Gracias, Guille. Se hace el humilde, Mateo. Ahí está, ahí Mateo creo que escribe. ¿Cómo? ¿Cómo andan? Buenas, buenas. Mateo, vos usaste la escaloneta el cuatri pasado. Sí, sí. Y usaste una combinación para guardar la información, base de datos relacionales y archivo en disco. Claro. Usaba un JSON para guardar el equipo titular. Y luego verificaba. Ahora ya me olvidé bien cómo era porque no miro el código hace rato, pero verificaba si coincidía con el equipo titular. Porque yo tenía una cancha armada, entonces tenía que hacer muchas vueltas para armar el equipo titular en la cancha. Sí, y había algo más sencillo que la mayoría usó para archivos en disco. Las imágenes de los jugadores, ¿se acuerdan? Ah, sí, claro. Ahí iba, porque ustedes guardaban la referencia en la base de datos relacional y las imágenes siempre estaban en disco, o sea, siempre se persistían, ¿no es cierto? Bueno, entonces usaba una combinación, ¿sí? Nada, que me acordé de eso y quería ver si lo recordaban, si veían esa combinación, ¿ok? Che, vamos a seguir. Cristian. Sí. Ahí estaba viendo, yo en programación 3 no hice la escaloneta. Bueno, la escaloneta la hice en desarrollo web. Perdón, Jara, entonces Por me eso se confundí. me cruzaron ahí. Claro, yo en programación 3 hicimos con Camilo de la facultad. Che, disculpa entonces la consulta. No hay problema. Si tengo que contestar las preguntas nosotros. Che, bueno,
Esta era la tecnología, ok, acá va un poquito más de detalle en cada una. Esto ya, ¿qué más podemos decir de lo que ustedes saben? Base de datos relacionales, ¿sí? Un sistema de gestión de base de datos que se basa en un modelo relacional, ¿bien? Donde tenemos las definiciones de las entidades en tablas, ¿sí? Y las columnas de esas tablas van a representar los atributos de esas entidades. También existen, como dice por acá, relaciones entre estas tablas, ¿sí? Bueno, distintas características nos dan las bases de datos relacionales, como un lenguaje SQL, que es estándar para los distintos motores, para distintos sistemas, que por ahí pueden tener algunas extensiones. Es decir, Postgre puede implementar de una u otra forma alguna característica que Oracle o MySQL lo hace de forma distinta. Otras características son las transacciones, todas respetan el modelo ACID, ¿se acuerdan? Aquí nosotros... Eso te iba a preguntar qué era. ACID. Ajá. Modelo ACID es un acrónimo ACID de atomicidad, consistencia, aislamiento y la durabilidad. Atomicidad, asegurar que se ejecuten las transacciones, ¿ok? Durabilidad, preservar los datos más allá de alguna... Se cae el servidor. Bueno, asegúrame que no se van a perder la información, sino de qué me sirve que estén si ante una caída se va a perder, perdón. El aislamiento tenía que ver con el hecho de que una transacción una transacción es independiente de otra, ¿bien? Y la consistencia tiene que ver con las restricciones que tienen las tablas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo clásico es un cliente, una orden de compra, ¿ok? Supónganse que en la orden de compra ustedes necesitan guardar la referencia al cliente. No sería lógico que esté el ID de un cliente que no exista en mi tabla cliente. ¿Bien? Claro. Bueno, eso lo tendrían, seguramente lo vieron en base de datos nomás, Guillo. Con respecto a la base de datos, bueno, ustedes ya saben, pero vamos a utilizar MySQL, ¿no es cierto? Después tenemos las tecnologías no relacionales, ¿sí? Sistemas de gestión de base de datos diseñados para manejar grandes volúmenes de datos distribuidos y no estructurados o poco estructurados. Esto tiene que ver con este modelo acá dice almacén de documentos, pero generalmente los documentos, esto es en la base de datos MongoDB, están poco estructurados. Significa que un documento puede tener 5 atributos, DNI, teléfono, nombre, y DNI, teléfono, nombre, apellido y el ID. En cambio, un documento de la misma colección podría llegar a tener 6 o 4, ¿bien? De eso trata el concepto de poco estructurado o no estructurado, ¿sí? Eso nos permite Mongo, por ejemplo. Particularmente, una vez laburé con MongoDB, más o menos, ni fu ni fa, me gustó un poco, pero justamente esto que les hablé, de que no estén estructurados como estamos acostumbrados a laburar, fue lo que no me gustó, ¿bien? Así que hice una pequeña aplicación nomás para un hermano que necesitaba y bueno, no seguí utilizando más, así que no tengo mucha experiencia en eso. Bueno, después hay otros tipos de almacenes que son las claves de valor. Básicamente son diccionarios que a una clave se le asigna un valor. Se puede utilizar para las sesiones de usuario, por ejemplo, en un servidor que justamente almacene, que permita sesiones. Después están los grafos, ¿sí? En donde existen grafos con aristas y relaciones entre estos grafos. Y se podría utilizar, leí por ahí un ejemplo, nunca utilicé este tipo de almacenes, pero leí por ahí un ejemplo para logística, ¿sí? Bueno, como dice por acá, gestionan modelos de datos más flexibles, justamente lo que yo le hablaba de los documentos. ¿Qué tenemos? Bueno, Mongo y Elasticsearch, que es un motor que está orientado a la búsqueda de información, ¿sí? Grandes datos con análisis,
muchos datos para hacer análisis de esta información, ¿ok? Luego, la base de datos orientada a objetos. Consulta en vivo. Tal vez debería haber preguntado antes, disculpa, Juan. Yo no tengo experiencia. ¿Vos laburaste alguna vez? No, tampoco las he utilizado profesionalmente. Bien, bárbaro. ¿Por qué? Básicamente la desventaja que tiene justamente está poco extendido. No significa que no sea lo ideal o lo bueno o que sea malo, ¿no? Está poco extendido y por lo general están resueltas están resueltas las cuestiones de la persistencia a través del modelo relacional, ¿sí? Que es a lo que ahora vamos a llegar. Bueno, base de datos orientada a objetos, sistema de gestión de base de datos en la que la información está representada mediante objetos, ¿sí? Como los presentes en la programación, o sea, siguen el mismo paradigma de programación orientada a objetos. Como dice por acá abajo, diseñada para manejar de manera eficiente datos complejos, como es un objeto, con sus estados y su comportamiento, ¿sí? Y bueno, son las más adecuadas para trabajar si estamos laburando desde el cliente con un paradigma orientado a objetos, serían las más adecuadas, ¿sí? Bueno, yo nunca utilicé, no sé, alguno de los chicos tiene una experiencia por ahí. Bien, continuamos. La última tecnología, bueno, ya hablamos un poquito, los archivos en discos. Se trata de la información que tenemos estructurada en objetos, ¿no es cierto?, dentro de nuestra aplicación, darle algún tipo de formato para guardar en archivo y que persistan de esta forma en nuestra aplicación. El ejemplo más clásico son los archivos de log, ¿sí? Y bueno, algunos de los formatos utilizados, JSON, XML, BSON, son una combinación de los archivos de tipo binario con un JSON. ¿Hasta aquí alguna consulta sobre estas tecnologías? Es lo que existe y lo más utilizado, ¿sí? ¿No? Bueno, antes de seguir con la siguiente presentación, debería comentarles que cómo generalmente o cómo hicimos nosotros en nuestro en el programación 3 y hasta lo que va del curso. ¿Qué hicimos? Definimos requerimientos y en base a esos requerimientos modelamos bajo el modelo objeto relacional, bajo el modelo relacional, ¿no es cierto?, para definir las tablas con sus relaciones. ¿Se acuerdan que dijimos va a estar la tabla usuario, la tabla actividad, una tabla intermedia, bien o no, ¿sí? Es decir que siempre arrancamos con el modelo relacional, luego definimos algún tipo de funciones o procedimientos que se puedan llevar a cabo en nuestra aplicación, ¿sí? Esta fue la forma de elaborar siempre, desde siempre. Luego apareció el paradigma de objetos, en donde en vez de modelar los datos, se modelaba el comportamiento de los objetos y sus estados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente se utiliza UML, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen ya. Entonces, ¿qué termina pasando? Tenemos un modelado con el paradigma de programación orientada a objetos que generalmente se va a utilizar con un modelo relacional que va a ser el de MySQL. Disculpen si me trabé y los pude haber confundido. Si quieren lo repito. Dale, sí. Lo que decía era que inicialmente nosotros vemos los requerimientos de la aplicación y modelamos las tablas, las relaciones, ¿no es cierto? Luego, ¿qué pasó? Fue evolucionando la forma de laburar hasta que en un momento apareció el paradigma de objetos, ¿sí? Entonces ahí, en vez de
modelar las tablas, modelar las relaciones, se empezó a trabajar con UML, por ejemplo, y se obtenía un resultado que hablaba de objetos y las relaciones entre esos objetos, el estado de ese objeto y el comportamiento de ese objeto. Pero por lo afianzado que está en el mercado las bases de datos relacionales, lo poco utilizado de la base de datos objetos, esta representación en objeto, bajo el paradigma de objeto, va a terminar almacenando o persistiendo los datos en una base de datos relacional como es MySQL. Bien, es el caso de nuestro cursado. Entonces ahí hay un problema. Tenemos un paradigma objeto y vamos a terminar guardando los datos en un modelo relacional. Hay un problema, ¿por qué? Porque los modelos son distintos. Tenemos objetos con sus comportamientos y por otro lado tenemos tablas, registros, relaciones. ¿Bien? ¿Se entiende cuál es la situación y cuál es el problema? Este problema se da no aclaré esto, este problema se da en caso de que no usemos una base de datos de objetos. Claro, si vos tenés un modelado en objetos y vas a utilizar una base de datos de objetos, listo, el problema estaría resuelto, pero no, generalmente nosotros vamos a utilizar un modelo relacional, ¿bien? Entonces, se hace necesaria una transformación, es necesaria una transformación de mi paradigma objeto, ¿sí?, al modelo relacional. ¿Se entendió un poco? Sí, o sea, es para poder trabajar con clases y objetos y poder persistir los datos de esas instancias en base de datos relacionales, ¿o no? Por ahí va. Alguien, sí, bien, Guille. Alguien, o sea, que la adaptamos, dice Yamila. Para hacer un mapa. Yo usaba JSON de manera... Bueno, esto creo que están hablando de otra cosa. Yamila dice, o sea, que la adaptamos. Exactamente, Yamila. Ahí encontraste la palabra que hoy no me salía. Es necesario adaptar, transformar mi representación PO, bajo el paradigma orientado a objeto, a un modelo relacional. Sí, correcto. Hay que hacer una adaptación. UML más o menos, ya lo vimos más detalladamente. Vamos, bien. Yamila, aprovecho y te consulto. ¿Qué crees que vamos a terminar usando? Algo que vimos por arriba en la clase pasada. Viste que vos dijiste que necesitamos adaptar. O sea que la adaptamos, ¿sí? Vamos a tener clases, objetos instanciados con sus valores, o su estado, mejor dicho, con su comportamiento, que necesitamos llevar esas clases, esos objetos a un modelo relacional, a una tabla, a un registro, que tiene una relación o no con otra tabla. ¿Cómo crees vos? Algo que ya vimos y ya vieron en la práctica también, en la práctica, ¿qué crees vos? ¿Cómo vamos a terminar adaptando? ¿Qué vamos a usar? ¿No? Bueno, ningún problema. Continuamos. A ver. Bueno, me quedó algo pendiente. Ya vamos a llegar a qué vamos a utilizar. Bueno, acá está la respuesta. Vamos a utilizar un ORM, ¿ok? Algo que me faltó decirles que esta transformación, esa adaptación que dijo Yamila, tiene que ser, nos tiene que brindar transparencia, seguridad y atomicidad, performance, es decir, que no nos dañe, no nos caiga el desempeño del sistema. Nos tiene que garantizar que los datos sean almacenados correctamente y debería estar oculto para nosotros, ¿sí? Esto es una herramienta que se llama ORM, ¿sí? ¿Se acuerdan que un poquito la vimos? Ya la estuvimos trabajando con Juan. ¿Sí? Bueno, básicamente, ¿qué era el ORM? Sin leer. Ajá, ¿qué más?
una herramienta. Habíamos definido el Quatri, no, en la clase pasada como una herramienta, ¿sí? Que nos, ¿cómo dice acá? Una herramienta que nos permite mapear justamente objetos a un modelo relacional. La presentación dice, es un enfoque que consiste en hacer persistir los objetos de un sistema en base de datos, los objetos de un sistema en base de datos relacionales. Guardar los objetos en tablas de base de datos relacionales, ¿sí? Nos facilita la interacción entre las aplicaciones orientadas a objetos y base de datos relacionales. Como dijo hoy Yamila, nos vamos a terminar adaptando, ¿sí? Permite a los desarrolladores trabajar con datos almacenados en una base de datos relacional utilizando objetos del lenguaje de programación que está utilizando. En este caso, nosotros vamos a utilizar TypeScript, ¿sí? Vamos a utilizar TypeORM, ¿ok? Y el modelo y la base de datos es MySQL. Ahí están los tres componentes, ¿sí? A ver. Se encarga de traducir las operaciones realizadas sobre los objetos, como el CRUD, ¿sí? Crear, leer, eliminar, en instrucciones SQL. Es decir, que nosotros vamos a dejar de preocuparnos por escribir SQL. Un poco eso ya vimos en la práctica. En la práctica llegamos, Juan. Sí, en la práctica llegamos a ver porque hacían un find. Un find que terminaba siendo un select, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a dejar de preocuparnos por las instrucciones SQL, ya que el OMR se va a encargar de brindarnos las operaciones para hacer esas instrucciones. Más abajo dice, proporciona mecanismo para definir la estructura de los datos. Ajá. ¿Qué mecanismo vimos que nos permite definir la estructura de los datos en términos de clases y atributos? ¿Se acuerdan que vimos algo? ¿Cómo obteníamos las tablas? ¿Había algo que lo vimos en la primera clase? ¿Con las entity? Claro. Bien. Nosotros definíamos... ¿Qué definía Guille? Las entidades, lo que van a terminar definiendo es en nuestro código una representación de las tablas que tenemos en las bases de datos. Y en la entidad, ¿qué más podíamos definir? Sus relaciones. ¿Cómo? Las relaciones. Sí, las relaciones y los atributos de cada entidad, ¿no es cierto? Claro. Y además, TypeORM, esto ya no es el ORM. El ORM como herramienta no. TypeORM también nos permite, ¿se acuerdan? Definir características de esos atributos, como que no sea, que sea único, que no sea nulo, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Las relaciones entre entidades también se reflejan con comandos TypeORM. Correcto. Uno a muchos, muchos a muchos, o uno a uno, esas cosas. ¿Cómo era el decorador, Rey? Arroba type, one to one o one, no me acuerdo bien los nombres, pero One sí. to many. Algo así era. One to one, many to one. Ahí está. Tengo una duda ahí con respecto a lo que puso Mateo, que puso valores por defectos. Cuando en una entidad ponemos un valor por defecto, ahí ya ese valor sería el que se guardaría en la base de datos si no le pasamos un valor a esa propiedad, ¿o no? Valor por defecto, sí, exactamente. Yo no lo usé, no recuerdo haberlo usado, pero se me ocurre que para el campo, supongamos que van a hacer un borrado, la fecha, exactamente, la fecha. Pero yo iba a ir al más clásico, al activo true, activo false, ¿se acuerdan? Tenés razón, Mateo, sí. Acá en el proyecto que le mostré en facultad está el valor por defecto para cuando se crea la tabla de usuario, cuando se modifica. Ahí está. Dije Mateo, pero era Lucas, perdón. Gracias, Lucas. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, bien, Mateo, acá. Te pregunto, Mateo, no, acá pusiste no. Debería ser nos abstrae, ¿no es cierto? Ajá, bien. Nos abstrae de escribir consulta de SQL. ¿Qué opinas? Capaz que ya conocés un poco más. ¿Dejamos de conocerlas? ¿Nos conviene saber? ¿No nos conviene? ¿Nos olvidamos y usamos la operación y listo? Ya voy, Camilo.
Va a haber consultas que requieran que pongamos, según el ORM, va a haber consultas que requieran que conozcamos un poco. Bien, sí, bien la respuesta. Pero al margen también va a haber consultas que podemos combinar, ¿ok? Camilo. Sí, eso exactamente era lo que iba a decir yo, que depende de la consulta, si es muy específica o qué sé yo, te deja incluir una cláusula where y te deja incluir hasta los campos que querés o no que te mande de todas las, o sea, qué columna querés y no que te mande. Bueno, muchas gracias por la participación. Bueno, este es un dibujo que representa cómo veníamos laburando, ¿se acuerdan? Teníamos nuestro back, acá está la base de datos, nosotros le mandábamos los SQL, ahora va a haber algo en el medio que nos va a dar las posibilidades de abstraernos de la base de datos y utilizar las operaciones del lenguaje de programación con el que estamos trabajando, en este caso va a ser TypeORM, ¿sí? ¿Qué es un ORM? La característica más importante del ORM, bueno, más de lo que hablamos, el mapeo, ¿sí? He utilizado para persistir objetos almacenados en la base de datos. Un objeto y sus propiedades están relacionadas a una o más tablas en la base de datos. El ORM, bueno, más de lo que hablamos. Y esto es importante. El proceso de conversión, tiene que ser de ida y de vuelta. O sea, yo voy a trabajar acá con objetos, voy a crear objetos, pero el ORM va a guardar, va a transformar esto en entidades de un modelo relacional, ¿no es cierto? Y cuando busque esta entidad, va a buscar las relaciones, va a tener que transformarlas en objetos, ¿sí? Acá hay unos ejemplos. Yo conozco TypeORM y CKLize, que para JavaScript laburé una vez con CKLize, toqué así medio de oído hasta que, o sea, yo tenía que hacer la parte de la pantalla, ¿no? Pero como la otra persona daba un poco de vuelta, yo le decía, che, necesito esto, necesito lo otro, sí, ya voy, sí, bueno, no iba a mi ritmo, yo me metí un poco con CKLize, estudié un poquito lo necesario para tocar, hasta que, bueno, rompí, me dijeron, listo, dejá nomás, que adaptate a los tiempos del que sabe. Bueno, así que conozco un poco de oído CKLize y un poco mejor TypeORM. Hibernate, un ORM para Java, no conozco, nunca utilicé, y Entity Framework, un ORM para .NET, tampoco lo conozco. Tal vez alguien conoce, a ver, en el chat. Menos texto que esto, no sé. Yo personalmente tampoco he trabajado con Entity Framework, pero sí con Hibernate y con Eclipse Link, que es otra alternativa a Hibernate en el mundo de Java, digamos. Bueno, aprovechemos ahora. ¿Qué nos comentás de Hibernate? Es muy similar a TypeORM en muchos aspectos, ¿no? En el sentido de que usas las anotaciones arriba de las propiedades y demás, y de que tenés ciertas funcionalidades para escribir consultas más complejas que escapan simplemente a hacer un find, digamos, ¿no? Eso vamos a ver un poco en la clase siguiente con TypeORM también, cuando queremos hacer algo más complejo, qué alternativas tenemos en el framework. Juan, en definitiva, un poco los ORM laburan bajo una misma idea. Claro, sí, van a ser similares porque cumplen la misma funcionalidad, digamos. O sea, tienen tienen una idea y cada uno lo implementa como sea, ¿sí? Sí, el perro, dice Guille, tiene razón, Guille, me pone muy nervioso. Bueno, ventaja... No se pierde una clase el perro. Sí, asistencia perfecta. Creo que es sí. más ladra más cuando estamos en clase que cuando el resto del día. Vos sabés que sí, yo creo que la dueña le dice ahora. Te tiene bronca. Che, Es hincha del Madrid el perro. Vamos entre todo con esta sin leerla. A ver, ventajas del uso del ORM. Ya hemos nombrado alguna. Y no digan abstraer la base de datos. Te evitas tener que hacer eso que hacíamos antes de consultas, igual, y ponías el string. Te equivocabas en algo en el string, cagabas.
ahí ya, perdón. Pero bueno, ahí ya te libera un poco. ¿Ya es una ventaja o no? Bien. No menos importante, hay menos probabilidad de que se te pase una inyección SQL ahí en el medio. Eso es muy importante. Muy bien, Camilo. Lo que dijo Guille también. Y también podés usar cualquier base de datos y el código te vuelve a servir. No Muy tenés que- bien, muy bien, Rey, y está relacionado con lo que decía Mateo. Claro. La verdad que sí, va por ahí. ¿Y una desventaja? Vale. ¿Una desventaja? Y te Sencilla. olvidás de SQL, te olvidás de los comandos. No creo que te olvides, pero una desventaja más sencilla, más rápida. Algo que lo están viendo ustedes ahora. Tenés que saberte el ORM. Ahí Tenés va. que buscar las funciones. Por ejemplo, ayer estuve renegando que, digo un caso de estudio particular que me pasó a mí, renegué un rato hasta que encontré. Yo tengo que el perfil del usuario se guarda en una tabla aparte y es una relación con la tabla de usuario. Entonces, para el guardado ya tuve que hacer una transacción porque yo mando todo junto, pero guardo una parte en una tabla y en la otra. Y después en la actualización no lo pude hacer con el método update porque si no me tomaba como los campos de una tabla en la otra y así, y tuve que hacerlo con un método save, entonces tuve que buscar que así no se podía y renegué unas cuantas horitas hasta que vi cómo se hacía. ¿Está Está muteado? silenciado, Cristian. Gracias, Juan. En definitiva, lo que nos comentaba Camilo habla de lo que dice, lo que dijo Rey y lo que dijo Mateo. Y lo que había comentado también Camilo, aprender a usar el ORM. Bueno, a ver. Ventajas, nos abstrae la base de datos, la portabilidad de código. Esto creo que dijo alguien, la inyección de SQL, ¿sí? Alguien lo había dicho. Generación de código, habíamos hablado sobre definir una entidad, ¿sí? Bueno, también algo importante, mayor velocidad en el desarrollo. Esto también puede ser un problema, la configuración inicial, dependiendo no es el caso de TypeORM y TypeScript, pero dependiendo del ORM puede ser una complejidad. Finalmente llegamos a TypeORM, que es la librería que vamos a usar nosotros. Bueno, básicamente está el ORM, que es la herramienta, TypeORM, la librería que utiliza la herramienta esta que es ORM, nos permite trabajar con base de datos relacionales utilizando objetos y clases, ¿ok? Más de lo mismo, abstracción sobre la base de datos, un ORM que se puede ejecutar en varias plataformas como Node.js, ¿sí? Ionic, React Native, ¿sí? Expo, y se puede utilizar con TypeScript, que va a ser nuestro caso, y JavaScript. Yo lo utilicé acá con TypeScript y un poquito, muy poco con React Native, ¿sí? Para aprender. Bien, continuamos. Algunas características, esto lo van a ver en la documentación, ¿sí? Si se fijan en la documentación, está acá, en la bibliografía, en typeorm.io. Bueno, logramos con entidades, nos permite definir las columnas, hay relaciones, transacciones que dijo Camilo que tuvo que utilizar, agrupar un conjunto de operaciones que se traten como una sola, ¿sí? Migraciones, no lo vamos a ver en el curso, está fuera del alcance, pero tienen que ver con herramientas para modificar las estructuras de las tablas. Bueno, esto ya lo vimos recién, login, logueo de las consultas que se hacen, ¿sí? Bueno, y más de lo mismo, más de lo que ya dijimos. Consultas. Esto no sé, Mateo, no está actualizada la documentación en TypeORM. Esto no puedo decir sí, no puedo confirmarlo. Consultas, cuestiones, alguien que quiera agregar algo, alguien que le pasó algo, así como a Camilo, y nos cuente su experiencia. A mí la verdad que la vez que lo usé por primera vez me encantó, dije, listo, hay un antes y un después.
pero hay veces que no puedo utilizarlo y tenés que caer en el SQL de nuevo. En la renegación. ¿En qué? En la renegación, porque empezás a renegar de nuevo con los SQL. Ajá, bien. Renegación. Ajá, bueno, ahí leí lo que dice Mateo. Juan, ¿Qué algo, pasa que eres renegado? Juan, algo que se me haya escapado o quiera agregar. No que se me ocurra. Por ahí respecto de lo que comenta Mateo, dice, me parece que algunos métodos no me funcionan tal cual estaban en la documentación. Eso puede pasar que la documentación esté desactualizada en cualquier herramienta, ¿no? O puede pasar que esté utilizando una versión vieja de TPRM y salió una nueva y ya actualizaron la documentación y por eso no te funciona, ¿sí? O puede haber sido simplemente un error al redactar la documentación. Depende específicamente que no te funcionó, pero es posible, digamos, ¿sí? Y lo que dice Guille no tiene que ver con que vos podés definir el nombre. A mí me ha pasado que tenía que buscar roles y el campo era role ID y tal, y lo machaba. Creo que se puede definir el nombre como vos querés que se guarde en la base. Pero me había olvidado del join column y es como que buscaban la relación, en vez de buscar role ID ponía role-id, ponía ID role, ¿viste? Es como que me lo hacía solo, ¿no? Y bueno, ahí estuve un rato hasta que me di cuenta que era eso. Sí. Ahora entendí. Chicos, bueno, con esto finalizamos la unidad 2, ¿sí? Consultas, si no hay más consultas, vamos a parar la grabación, así queda dividido el teoría de la práctica, ¿ok? Y Solo saber si todas las cuestiones relacionadas con la implementación de una base de datos, me refiero, por ejemplo, a los constraints, a los join, hay distintas funciones de alto nivel que en algún momento se precisan, no son todo el tiempo, pero supongo que estarán incluidas. Yo no he leído toda la documentación todavía. dijiste relaciones y constraint. ¿Sí? Claro, joins, ¿Sí? constraints, son mecanismos ¿Sí? que se utilizan dentro de la base para... Se definen dentro de las relaciones. Claro. Dentro de las relaciones como atributos de la relación. Exacto. Es esas dos que dijiste, por ejemplo. Ajá. Sí, no, la duda simplemente es si está totalmente cubierta la relación con las bases de datos, digamos, ¿no? Que no hay que salir de última apurado a buscar una solución porque no tenés dentro del código TypeORM a tu alcance. No, están. Sí. Listo, irá saliendo. Bueno, Vamos. chicos. Gracias. Listo, cortamos acá. Ahí corto la grabación.